Soy Gonzalo de la Maza, sociólogo de la Universidad Católica y doctorado en Sociología de la Universidad de Leiden. Yo he trabajado básicamente sobre el tema de relación entre política y sociedad, creo que es el tema de siempre, y en torno a movimientos sociales, en torno a participación ciudadana institucionalizada, en torno a descentralización también, siempre con la misma pregunta, cómo las demandas de la sociedad se convierten o no en política democrática. Bueno, participación es todo, o sea, participar es parte del problema, porque es polisémico y es políticamente correcto, de tal manera que nadie dice, ahora por lo menos, que está contra la participación. Entonces, la cuestión, desde mi punto de vista, lo que interesa es la participación como un componente de la profundización democrática. Es decir, porque si uno conversa o está en una clase, uno expone y otros escuchan, bueno, están participando, todo el mundo está participando, ¿no? Si se informa de algo, yo participo porque estoy informado. Entonces, ahí mi punto sería que cuando se dice participación no se dice nada, en realidad todavía, porque todos, en el campo público, cualquier decisión es participativa. O sea, a lo mejor Pinochet tomaba decisiones solo, pero después de él, ningún alcalde, ningún parlamentario, ningún presidente, ningún ministro toma decisiones solo. Hay gente que participa. La pregunta es, lo que interesa es quiénes participan y por lo tanto quiénes no participan de una decisión, por ejemplo. ¿Cómo lo hacen? ¿A través de qué manera? Si esa vía es una vía incluyente o inclusiva o excluyente, ¿no? Si yo digo, tengo un mecanismo que requiere alta sofisticación técnica porque tiene mucha complejidad, bueno, dejo fuera a quienes no tienen esa competencia. O en el terreno local sencillo, si yo hago una reunión a las 4 de la tarde vienen ciertas personas, si la hago a las 8 vienen otras, o si la hago el fin de semana vienen otras. O sea, ¿no? Si la hago en la cabecera de la comuna van a venir algunos y si utilizo medios virtuales que me permitan conectarme con todo va a ser distinto. Entonces los medios también son importantes y finalmente, ¿qué consecuencias tiene la participación? O sea, ¿para qué sirve? ¿Para qué participar? Entonces, si pensamos en términos de profundización democrática, que es una manera de pensar esto, porque participación, como digo, puede ser cualquier cosa, es pensar un complemento, un complemento de la representación, es pensar que hay mecanismos que la representación, tal y cual la ha entendido el liberalismo históricamente, no es suficiente para dar cuenta de los requerimientos digamos, democráticos para tomar decisiones. Cada país tiene sus tradiciones de participación y Chile tuvo una tradición durante fundamentalmente el siglo XX, gran parte del siglo XX, en la cual la participación ciudadana se ejercía fundamentalmente a través de la relación entre movimientos sociales organizados, partidos políticos institucionalizados y Estado activo, llamémoslo así. Es decir, el ejemplo más claro es cuando se producía una toma de terreno. O sea, una toma de terreno era una acción colectiva de un sector excluido, que no tenían vivienda, animada generalmente por activistas políticos que tenían del Partido Comunista o de la Iglesia Católica o del MIR, que tenían experiencia en organizar la acción colectiva, o sea, no era una acción espontánea nomás. Se tomaba el terreno, lo primero que se hacía, y se hace hasta el día de hoy, si se toma un terreno, es plantar una bandera chilena. O sea, ¿qué es eso? Eso quiere decir, nosotros también somos chilenos. Tenemos derechos a por ser chilenos tenemos derecho a tener vivienda y que el Estado la provea. Inmediatamente se hacían presentes dos actores, las fuerzas policiales, que intentaban, porque era una acción ilegal, y los parlamentarios, los representantes, los curas, todos los intermediadores que estaban en condiciones de intermediar. ¿Para qué? Para que la represión no sacara a la acción colectiva ilegal, no la desplazara, y para ver si podían generar una mediación de tal manera que se comprara el terreno, que se incorporaran a una política, y uno iba a cualquier toma de terreno después de que no la desalojaban, después de 5 años o 10 años, y ya habían viviendas, o habían luminarias, o habían servicios, o había escuelas, o había algo. Y en el relato de los dirigentes siempre va a estar eso. Nosotros peleamos para...
Ese modelo, ese que tenía muchos problemas, pero que era un modelo en términos generales que funcionaba, se rompió con el golpe militar, evidentemente. Yo diría que en la lucha democrática, durante los 80, la participación no era tema. Nosotros no hablábamos de participación porque retorno a la democracia y lucha contra la dictadura significaba básicamente dos cosas: recuperar la participación y cambiar el modelo económico, o tres, echar a Pinochet, que era el requisito, recuperar la democracia, y eso, por lo tanto, la participación se iba a recuperar por esa misma vía. Bueno, el resultado no fue ese. O sea, Pinochet salió del gobierno, pero se mantuvo su institucionalidad y la transición se realizó a través de un acuerdo que justamente suponía restringir los márgenes que la democracia tenía para que se pudiera ejercer esa participación. Básicamente una democracia de baja intensidad, o sea, una democracia elitista y de baja intensidad. Una democracia en la cual los sujetos únicos y exclusivos son los sujetos del sistema político institucional, que estaban además articulados en torno a dos grandes bloques, y por lo tanto un sistema de equilibrios que no admitía otros actores. Entonces, el problema de la participación en Chile, institucional, digamos, como un componente de la democracia, es que no está en el diseño. Es decir, el diseño de la transición y su ejercicio hasta ahora, en cierto modo, es que hay un conjunto de actores que toman las decisiones que son, por definición, pocos y representativos, y que tienen el derecho a hacerlo, y la participación a lo más es un asunto adicional, que sirve para dinamizar algunas cosas, para descomprimir tensiones, o en asuntos de poca importancia. Eso se refleja, por ejemplo, en que todos los mecanismos existentes son todos de carácter consultivo. No existe, salvo el plebiscito comunal de origen ciudadano, que sus resultados podrían ser vinculantes, de los cuales se ha hecho uno desde el año 99, que está vigente eso, ley de municipalidades. En 20 años se ha hecho uno, el de la comuna de Vitacura. Salvo ese, todas las demás, entonces todas las demás institucionalidades es consultiva, pero eso no es casual, es que hay un diseño así que todavía no se ha modificado. El Consejo Nacional de Participación Ciudadana fue una instancia que digamos, responde más bien a la lógica de una comisión, aunque se llama consejo, que era la idea de que esto se debiera institucionalizar como consejo también. Al modo del Consejo de la Transparencia, debiese existir una institución que velara para que el Estado cumpla su deber de participación. Pero eso todavía no existe. Funcionó durante el año 2016 y elaboró un informe de consenso, sin disensos, fueron 24 dirigentes de la sociedad civil, donde se pronuncia, digamos, el diagnóstico dice, a pesar de que hace muy poco tiempo se dictó la ley 20.500, porque la ley se dictó en 2011, se reglamentó en 2012, o sea, tiene una aplicación ahora de no más de 6 años, sin embargo, esa ley requiere modificaciones para dar cuenta de algunos de los problemas que hemos estado conversando, o sea, para ser un canal legítimo para las personas que sientan que tienen la posibilidad de incidir en decisiones. Y para eso el Consejo valora la 20.500 porque dice, bueno, fue un avance. Por ejemplo, se conformaron consejos de sociedad civil en gran parte de los ministerios y servicios. Se conformaron consejos de organizaciones de la sociedad civil en los municipios. En fin, o sea, se crearon unidades de participación en los servicios que se preocupan de este tema. Hay metas, en los gobiernos se plantean metas a cumplir, etc. Pero aún así es una legalidad, en primer lugar, que se restringe a lo consultivo, primero. Segundo, y por lo tanto no tiene dientes. Segundo, no tiene financiamiento para ejercer sus labores. Tercero, no tiene sanción si no es lleva a cabo. Por lo tanto, ya eso linda casi en decir es decorativa, porque el contralor, que fue a una audiencia con el Consejo, nos dijo, si un alcalde no forma el COSOC, no puedo actuar, no tengo competencia para actuar. Entonces, una ley que no tiene sanción es casi como que no fuera ley. Entonces, si bien existe eso, se requiere como un paso adelante mucho más profundo. Entonces, el Consejo hace recomendaciones en 3 ámbitos. El primero es el ámbito constitucional. Considera de que hay que cambiar el enfoque sobre la participación, que la participación no es
un mecanismo para que la gente informe a la autoridad un poco cuáles son sus demandas y la autoridad vea qué es lo que hace. Entonces, el primero es, la participación es un derecho que debe estar resguardado en un texto constitucional. Y nosotros pensamos de que debería haber una constitución que así lo establezca. Y eso debiera expresarse en algunas instituciones de democracia directa. Y nosotros, el Consejo hace básicamente dos líneas. Una, el de la representación, que es, digamos, que es el voto programático y la revocatoria de mandato, al cual nosotros le agregamos para las autoridades locales un plan de acción. Voto programático, yo declaro lo que voy a hacer, si soy electo convierto eso en un plan de manera participativa, como se hace en Colombia, y tercer paso, si eso no se cumple, bajo ciertas condiciones hay la posibilidad de revocar ese mandato. Y la otra línea es la legislación, iniciativa ciudadana de ley o iniciativa popular, que hay proyectos en el Parlamento, pero no hay ninguno aprobado, y iniciativa ciudadana, discusión parlamentaria, y luego revocatoria o abrogación, como dicen los abogados, de una ley, como por ejemplo la ley de pesca, bajo ciertas condiciones poder solicitar que una ley sea... Bueno, entonces ese es como el plano político general. Eso debiera dar, si nos vamos a decir, bueno, ¿y qué es lo posible antes de que eso suceda, antes de que haya una nueva constitución? Ampliar las posibilidades de los plebiscitos locales que ya existen en la ley. No se pueden hacer plebiscitos en periodos electorales. Nosotros razonamos al revés, decimos, ¿y por qué no hacemos justamente en la elección plebiscitos locales que permitan que los candidatos se pronuncien frente a ellos y al mismo tiempo la gente se interese por ir a votar, ya que va a ir a votar en una consulta que hacen en Lo Hermida sobre tal cosa o en lo que sea, ¿no? La segunda bloque de propuestas se refieren a la ley 20.500. Y de nuevo, ahí hay muchas propuestas. Una, por ejemplo, darle a los COSOC, estos consejos de organización de la sociedad civil, un papel rector en materia de participación. O sea, si hay un consejo de la sociedad civil en el Ministerio de Agricultura, que ese sea el ente que establezca los estándares de participación, que regule, que sea de consulta obligada, por lo menos en sus áreas de competencia. Sobre lo vinculante o no, el Consejo plantea, los consejos debieran ser vinculantes en algunas cosas, consultivos en otras, deliberativos e incidentes, según la materia, y plantea un conjunto. Esto sobre la base de estándares de derechos humanos que se plantean para todos los mecanismos. Y esto tiene que ver con lo primero que planteé. O sea, decir que algo es participativo o que es de organizaciones de la sociedad civil no es decir nada. ¿Ah? O sea, no, hay que fijarse estándares. Y la normativa internacional de derechos humanos fija estándares. Nosotros proponemos ahí 6 grandes criterios que se desagregan y podrían tener, si hubiera un monitoreo de eso, ir viendo si vamos avanzando o no. Bueno, entonces se plantea sobre la 20.500 una serie de cosas relativas a los consejos, relativas a tener sanción y financiamiento, que sería lo más directo y rápido hoy. Promulgar una ley es largo, se demora. Tiene que haber voluntad primero y luego que se pueda hacer, que se tramite, etc. Entonces nosotros proponemos, se lo propusimos al gobierno pasado y lo mantenemos, una ley de artículo único, un proyecto de ley de artículo único, que se proveerá en el presupuesto anual una glosa de financiamiento sin comprometer los recursos, sino que solamente que tiene que haberla, si es una ley, y que habrá sanción de grave incumplimiento de deberes cuando esto no se ponga en práctica. Como la ley demora, el Consejo se adelantó y planteó 12 medidas administrativas que se pueden realizar y que no necesitan cambio legal, ¿no? Como por ejemplo formular un proyecto de ley, eso no necesita, es voluntad política, o mejorar el sistema de registro de las organizaciones. Quiero hacer un último comentario que existe en el registro civil y que es muy desactualizado, no cumple ninguna función, no tiene recursos para funcionar, etc. Tener un portal único, en fin, hay varias cosas que se pueden hacer. Tener una norma única de participación en el sector público. Pero quiero decir un punto. La ley 20.500 se llama de asociatividad y participación ciudadana en la gestión pública. Tiene mucho más de participación en la gestión pública de carácter consultivo que de fomento de la asociatividad. O sea, la pata débil de nuestra legislación es tener apoyo a las organizaciones, a que la gente se organice, valorizar que las personas se organicen. Por ejemplo, en el caso de la consulta,
que se hizo sobre el Parque Intercomunal de la Reina, digamos, para tener una idea de lo difícil que resulta todavía en Chile discutir esto. La tercera editorializó que esta manera de tomar decisiones, por ejemplo, que el alcalde Lavín promovía un proyecto, una propuesta que perdió. Entonces al día siguiente dijo, bueno, yo hice una propuesta, la mayoría de los vecinos con una bastante alta participación dijo que no la voy a hacer, digamos, no voy a seguir con esto. Entonces la tercera editorializó diciendo que esta manera debilitaba el ejercicio de la autoridad, porque no se podía gobernar a punta de preguntar y preguntar, digamos, ¿no? Entonces, detrás de eso, pensando en una consulta por un parque, o sea que uno dice, ¿debería ser vinculante una consulta a los vecinos por un parque? Es obvio que sí, o sea, es como, no tiene por qué, digamos. Ahora, la pregunta es cuál es el rol que le cabe al Consejo Municipal ahí. Entonces, si es así, hay que determinar en qué cosas se requieren reglas de participación directa o mediada, porque pueden ser consejos también, ¿no? Los consejos también tienen representación, hay que elegir un consejero, ¿ah? O sea, participación no es solo participación directa, ojalá tenga mucho de participación directa, pero no es solo eso, no es solo presencial, también puede ser virtual. Esta consulta de Las Condes de la Reina incluyó la posibilidad de un voto que no era presencial. Esas son formas necesarias porque hay gente que vive lejos, o sea, si se quiere facilitar, hay que hacerlo así. Bueno, dicho eso, entonces uno diría, ¿qué cosas son importantes? La representación a través del Parlamento, por ejemplo, es cada tantos años, cada 4 años en el caso de los municipios, los diputados, cada 8 años en el caso de los senadores. Una primera cuestión es qué es lo que sucede entre medio, entre que se elige, porque la teoría de la democracia liberal es esa. Yo elijo, dejo gobernar y luego sanciono a través del voto. Entonces, por un lado se puede introducir la idea de revocatoria, pero aún antes de eso uno puede decir, bueno, pero hay circunstancias sobrevinientes. Entonces puedo establecer mecanismos a través de los cuales yo durante ese tiempo también tengo instancias para decidir. Ejemplo en el nivel local, un plan regulador municipal, un plan de desarrollo comunal, a nivel regional una estrategia regional de desarrollo, instrumentos de política que formalmente dicen que tienen que ser construidos participativamente, pero si uno lee y si ve la experiencia se da cuenta que no se sabe para qué va a servir esa participación. Por ejemplo, un plan, cualquiera de esos instrumentos podría ser ratificado, junto con un proceso participativo, ser ratificado a través de una consulta o un plebiscito vinculante. En Peñalolén se hizo una experiencia de ese tipo, pero no fue bien llevada, porque la demanda era otra, y el alcalde Orrego en ese tiempo, que pensó que no le convenía eso, convirtió la consulta en una sobre el plan regulador y la perdió, y entonces se quedó sin plan regulador. Entonces, bueno, yo digo, instrumentos de política que no responden al ciclo electoral y que pueden partir de una propuesta o pueden tener un papel los representantes, también pueden tener un papel la ciudadanía directamente, y para eso tiene que reunir ciertos quórums, etcétera, o a través de consejos. En Brasil existen los presupuestos participativos, no en Brasil, en el mundo. En Chile tienen otra forma, pero en Brasil son discusión sobre las prioridades presupuestarias. Esa discusión se hace en los barrios y luego se lleva a un consejo. Ese consejo decide y lo que se decide se hace. Eso no tiene ningún problema. O sea, digamos, perfectamente es una materia que puede ser vinculante. Yo creo que hay una conversación que en Chile resulta muy difícil de realizar, que es una conversación que tiene tres actores básicos. El decisor político, el alcalde, el responsable, digamos, político, el técnico y el ciudadano de a pie, para decirlo en términos así como bien. Esa conversación es entre 3 lenguajes diferentes, además con tiempos diferentes. Entonces, el problema es cómo se hace conversar eso, porque el que tiene que decidir, o sea, uno podría decir, el que tiene que decidir es la autoridad. En Chile tenemos esa idea, ¿ah? El poder lo tiene el pueblo, pero mediado a través de las instituciones representativas. No hay directo. Bueno, tenemos que incorporar un componente de decisión directa, donde el ciudadano de pie también tiene la posibilidad de incidir en la decisión. Pero la gestión se ha tecnocratizado,
porque hay cosas muy difíciles, muy complejas, etcétera, requieren conocimiento técnico. El papel del técnico también es relevante. Pero el técnico normalmente no sabe conversar con el ciudadano de a pie, y el ciudadano conversa con la autoridad, pero puede conversar en términos clientelistas, por ejemplo, como ocurre a nivel local muy fuertemente. O sea, ¿cuánto voy a recibir? O sea, no en términos de que deliberemos para una buena decisión. El problema ahí es de voluntad política clara. O sea, si se quiere transformar, por ejemplo, la pauta clientelista, es necesario fortalecer la institucionalidad participativa para todos, para el técnico, para el ciudadano y para el responsable político, que no puede hacer según le conviene o no le conviene. Pero esto introduce, pero no solamente es que eso es conversación en lenguajes distintos, sino en tiempos distintos, que para mí es el problema más fundamental. El tiempo administrativo, el tiempo político y el tiempo social son tres tiempos muy diferentes. El alcalde o la alcaldesa quiere reelegirse, es natural, eso es lo que tiene que hacer, concentrar su apoyo, y va a intentar mover sus piezas en función de eso. El técnico, la profesional, lo que quiere es tratar de gastar lo menos posible y tratar de llegar a las más cosas posibles, supuestamente cumpliendo la voluntad política del gobierno local o el gobierno nacional, cosa que no siempre ocurre porque se autonomiza también la tecnocracia. Y la ciudadanía quiere resolución de sus asuntos de manera integrada, no en función sectorial de las metas, etc. Entonces, el problema es cómo, en qué momento se discute qué cosa y en qué término. Existe otro instrumento que ustedes, que me imagino que conocen, que es la llamada ley Lafkenche, que permite, ¿no es cierto?, la utilización de territorios reclamación de territorios que consuetudinariamente se han utilizado por parte de los indígenas para el cultivo ya no de tierra, sino que de mar. Bueno, pasa lo mismo, o sea, hay como una idea de que ojalá se derogara esa ley porque entraba la inversión. Cualquier decisión que signifique preguntarle a alguien más que al que decide la inversión, tiene esa consecuencia. O sea, no se podría establecer ninguna regulación. Entonces siempre la discusión es como que hay que eliminar los lomos de toro, hay que acortar los procesos, hay que bajar la regulación ambiental. Entonces, yo digo, bueno, el proceso de participación en sí mismo es interesante, pero tiene que estar en un marco acordado consensualmente. Si estamos de acuerdo en que Chile tiene que ser un territorio donde se extraigan todos los recursos a como dé lugar, es difícil que un proceso participativo, porque eso le interesa a quienes van a obtener la renta de eso. Hay otras situaciones en otros países donde también eso lo hace el Estado, como ocurre en Bolivia, por ejemplo. En Bolivia los conflictos son porque el gobierno dice, no, primero tenemos que acumular y después hablamos. Entonces, por lo tanto, no quiero participación salvo que me apoye mis proyectos. Entonces el problema es mayor. Entonces yo digo, aquí se necesita un marco político y en eso creo que estamos, yo siempre veo que en este tema estamos un poco que sí y un poco que no. Es decir, el convenio 169 se aprobó, se ratificó finalmente después de mucho tiempo. Inmediatamente se le puso un reglamento que lo limitara. Con la 20.500 más bien el resultado fue que la ley era muy débil. También se trató de limitar en el reglamento, eso se logró evitar, pero la ley es muy débil, por las cosas que les decía. En el caso del sistema de evaluación de impacto ambiental se ha reformado, pero no muy fuertemente en esto. O sea, los pasos que habría que dar, en cualquier caso hay que pasar a un 2 o un 3.0 en esto. O sea, pensemos en el nivel regional. En el nivel regional hubo una experiencia interesante en la región de Los Ríos, bajo la intendencia de Egon Montesino, que es un experto en participación, y él instaló un mecanismo de decisión comunitaria de un fondo regional de inversión local, el FRIL, un instrumento. Y estableció que logró que el Consejo Regional renunciara a el 30% de los fondos del FRIL y se pusieran a disposición de las organizaciones, las comunas. Es algo perfectamente posible de hacer. O sea, lo hicieron y resultó bien y está bien evaluado, etc. Pero no se replica. Se replicó en Tarapacá, pero no. Esa propuesta, o sea, uno podría decir, vamos en serio, hablemos en serio. O sea, tenemos fondos de inversión local, ahí vamos a ser vinculantes. Se desconfía de los plebiscitos nacionales porque se piensa que son más bien los dictadores que utilizan. Fortalezcamos lo que tenemos, el plebiscito comunal. O sea, ese instrumento ya lo tenemos, pero hagámoslo efectivo.